Perfecto. Bien, vamos entonces a entrar en el tema de hoy, ¿sí? Ya tuvimos este repaso de la clase anterior. ¿Quedó alguna pregunta? ¿Surgió algo mientras completaban el cuaderno? Vamos entonces al tema de hoy, ¿sí? Sí, Cris. Ah, por ahí se movieron y tomó como que No, levantaba no, la mano. no, 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 soy yo molesta. Siempre fui alumna molesta. Capaz me estoy anticipando y lo vas a decir. Sí, Eh, alerta eh, spoiler. bueno, si me decís que lo vas a aclarar más adelante, lo decís. El tema de las características del grupo. Sí. Eh, ¿Se piensa en la posibilidad de un diagnóstico de grupo previo o se establece primero esta idea y declaración del propósito? Porque viste que cada grupo tiene sus particularidades, si bien la declaración de Sí. propósitos es aplicable a cualquier grupo, después las estrategias, digo, o las actividades, de que a veces miran de acuerdo a eso, si se piensan las características en esto, en un diagnóstico de grupo o no. Tal cual. Bueno, de hecho, hasta ahora yo les dije, la declaración de propósito nos va a servir a los tres grupos. Lo que vamos a ver ahora ya va a empezar a involucrar un análisis más por grupo. Y es más, lo que vamos a ver hoy, ustedes van a ver que quizás hoy vean su grupo de una forma en el diagnóstico, pero el año que viene no va a ser la misma. Les pongo el ejemplo. Cuando empecé a asistir ocasionalmente para ayudar en algunas actividades de adolescentes, el grupo era en un 90% hijos de cristianos que asistían a la iglesia. Entonces, los temas que podíamos charlar con ellos, incluso en pandemia vimos toda la Biblia y los devocionales eran de lunes a viernes, todos los días, media hora conectándonos para leer y que cada uno vaya contando lo que trajo. ¿Qué pasa? Ese grupo, hoy día nos encontramos con que es distinto. Hoy tenemos un 80% de chicos que los padres ni siquiera son cristianos y un 20% de los cuales un 7-8% más o menos, hasta el último número que habíamos hecho, vienen a la iglesia y el resto son cristianos, o sea, sabemos que según ellos son cristianos, pero no se congregan o ocasionalmente van a alguna iglesia. Entonces, esos cambios que va presentando, te va cambiando también la estrategia que vos vas implementando. Todos tienen que llegar al mismo lugar. Eso tenemos que tenerlo en claro. ¿Sí? Pero en dónde vamos a hacer más foco cada año o cada trimestre nos va a ayudar lo que vamos a ver hoy. Entonces, ya hemos visto el componente 1 en la revista, ¿sí? Que tenía que ver con el poder de Dios, el segundo componente que eran los propósitos, y hoy vamos a pasar al tercer componente. Componente número 3. Nosotros ya sabemos cuál es nuestro vehículo, sabemos qué es lo que lo moviliza, conocemos el destino al que tenemos que llegar, y ahora viene el punto 3, y por eso dije que hoy va a variar más según el grupo, que tiene que ver con la audiencia potencial que tenemos. ¿Sí? Acá faltaría preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Los tres grupos tienen necesidades distintas, pero si los agrupamos a grandes rasgos, entran en 5 carriles del desarrollo para comenzar. ¿Sí? ¿Cuáles son estos 5 carriles del desarrollo? En primer lugar, el físico. Vamos a ver no solamente en la genitalidad que ellos tienen, sino también en el cambio de aspecto exterior, que es lo que más notamos. Nosotros recibimos a la mayoría de los preadolescentes con menos de 1,50 m. Y por lo general, en el segundo año ya tienen nuestra altura. En el tercero nos pasaron. De hecho, estamos nosotros como que somos los niños del grupo. Ese cambio es rapidísimo. Y explico algo. Esto también para los chicos, uno dice, no, para los chicos ni se dan cuenta. No, hay cosas que son traumáticas para los chicos de este cambio, sobre todo cuando es rápido. Si alguno de ustedes en su casa tiene un adolescente que acaba de salir de la preadolescencia o uno que entró, va a ver que se lleva puesto la mitad de la casa al caminar. Tira todo, se le caen las cosas. Nosotros decimos, pará,
estate más atento. Pero la realidad, imagínate que a vos el día de mañana tus brazos se estirasen 10 centímetros. Irías a agarrar algo y lo empujarías, te moverías el brazo y tirarías cosas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya se movía de una forma y este cambio tan drástico empieza a generar también ese problema que nosotros a veces lo vemos como torpeza. Pero en realidad están adaptándose a un cambio. Y lo peor es que en esta edad no llegan a adaptarse, que ya vino el cambio siguiente. Entonces, uno de los carriles que ellos están teniendo es en lo físico. ¿Cuál es el siguiente? El intelectual. Acá aparece algo que es el pensamiento abstracto, ¿sí? Y empiezan ellos a manipular ideas. O sea, vos le podés hablar de algo y ellos empiezan a razonarlo y lo pueden torcer hacia otro lado o compararlo con otra información y cuestionarlo, ¿sí? Empiezan la parte del pensamiento crítico. ¿Cuántos extrañan cuando sus hijos eran chicos y todo lo que le decían, sí, y hoy día está la pregunta, ¿y por qué? Si alguno de sus hijos ya entró en la preadolescencia o algo, el por qué es una pregunta que se va a volver muy común. Si alguno quiere aportar algo de alguno de estos puntos, avise y tranquilo, ¿sí? En lo emocional, es el otro carril donde ellos están desarrollando. Están buscando valor y tiene un cambio extremo en los sentimientos. Van a tener chicos y chicas de los dos lados. En los varones a veces, hoy día no es tan marcada esa diferencia, pero normalmente en las chicas es mucho mayor por todo el tema del movimiento hormonal, ¿sí? Pero en los varones también existen estas contradicciones. ¿Por qué? Porque no solo tiene que ver con hormonas, también tiene que ver con la forma y las conexiones que va creando el cerebro. Entonces, estas contradicciones, ay, estoy contento, pero estoy triste, tengo o estos cambios de humor repentinos, hace que para nosotros sean extraterrestres entenderlos, ¿sí? Tenés un pibe que tenía todas las ganas de salir, ir a la actividad, y un rato antes de ir, no, me aburro. Yo decir, pero si me dijiste que querías ir. Entonces, estas cuestiones son lugares, en un ámbito en el que se están desarrollando y parte del desarrollo muchas veces ocurren estas cosas. Ellos, el querer sentirse valorados, creo que lo necesitan más que en otras etapas. Porque imagínense que su propio sistema de creencias está, ¿alguno vio Intensamente 2? Bueno, está espectacularmente explicado. El sistema de creencias, cuando llega a esta etapa, empieza a ponerse en duda. ¿Vieron que dijimos que en la intelectual empieza muchas ideas a cambiar y a manipularse? Bueno, el sistema de creencias, por ende, también. Y la identidad de ellos, como se está desarrollando, es parte natural de este proceso, está muy maleable. Entonces, de nuestro lado, si los queremos entender, nos va a costar un montón. Tenemos que saber que están en proceso de cambio. Lo que necesitan es sentirse amados. Y algunos necesitamos tener un amor un poco más grande que por otros, porque algunos son fáciles de amar y otros son tan cambiantes que nosotros sentimos que nos lo hacen a propósito. Y la realidad es que están pasando una crisis. Por otro lado está lo social. Ellos empiezan a buscar cuál es su lugar, ¿sí? Y nuevamente influye mucho, porque donde ellos se sientan aceptados o donde encuentren esta empatía mayor, que en el grupo en donde ellos se mueven son aceptados con esa forma, van a empezar a firmarse en esa identidad. Ahora voy a hacer una pequeña nota de esto. Y por otro lado, ¿sí? Tenemos en quinto lugar para... Uy, me está yendo. Acá tenemos el aspecto espiritual. Por ahí nuestros hijos se criaron en la iglesia. El tema es que en el momento que ellos empiezan a crecer, van a tratar de desprenderse de la figura de las creencias de los padres. ¿Quiere decir esto que se van a apartar? No. Pero ahora están buscando ellos crear los valores en los que van a fundamentar la fe.
Así que lo más seguro es que van a empezar a cuestionamientos. Por ejemplo, che, ¿y será así que realmente existe Dios? ¿O será así que después de morir pasa esto? Entonces, a veces tenemos que también ir generando los espacios. Piensen algo más. ¿Por qué es tan importante estos ministerios en la iglesia? Porque los chicos, al tratar de desprenderse de esa imagen de los padres, la empiezan a buscar afuera. Y algo que normalmente hablan con los padres, de pronto ya van a empezar a buscar otros lugares donde hablarlo. Si nosotros no creamos un espacio donde ellos puedan acercarse, donde podamos tener dos adolescentes en cuerpo de niños. Sí, sí, sí. Ocurre totalmente. Es más, ¿sabe? Igual ese no es el problema. El problema es cuando tenés dos adolescentes en cuerpo de adultos. ¿Eh? Que es lo que ahora, por eso decía, les voy a hacer un comentario de esto. Pero el tema es que cuando nosotros no lo respondemos o no les damos esos lugares, lo más seguro es que esto no termine de tener un desarrollo. Y el grupo que más influya en ellos es el que va a determinar su forma de pensar. Entonces, estamos en un lugar privilegiado que nos da Dios para trabajar, y no nos tenemos que sentir mal si a veces nos vienen a cuestionar si es cierto o no lo que pasa. Che, ¿y cómo sabes que Dios existe? ¿Vos acaso moriste y lo viste? Alguien me decía una vez un adolescente. Entonces, está bueno darles el lugar y no siempre tirarle la respuesta correcta. Depende de la edad, a veces los podemos hacer preguntas para que ellos empiecen a pensar y a razonar y guiarlos en ese proceso. ¿Sí? Siempre depende mucho de las edades. Hay edades en las que por ahí el pensamiento abstracto no está todavía tan desarrollado y si vos le mandás muchas preguntas, ya se distrajeron y se fueron a otra cosa y no te siguieron. En algunos, según la edad con que estás trabajando y la persona, no solo la edad, sino la persona, tenés que ver eso. ¿Puedo darle una respuesta directa o puedo hacerlo pensar? Porque cuando empezamos a comparar, empezamos a construir valores y razonamientos que empezamos a adentrar. ¿Sí? Bien, paso a lo que sigue. Dijimos que esos eran los 5 carriles en los que se están desarrollando. Ahora, ellos tienen 5 necesidades fundamentales que se conectan con estos 5 carriles. Por un lado, necesitan definir un sentido de identidad. Ellos van a empezar a ejercer roles, acá puse antagónicos, pero la idea es como que van a estar cambiando. Yo me acuerdo que en mi adolescencia tuve mi etapa dark, hoy día no existe, pero para darles una idea, sería algo similar a lo que fueron los emos, pero sin la tristeza. Eso literal, vino muchos años después, pero tengo fotos con ese peinado también. Y ya no era adolescente. Después me lo corté cuando aparecieron los emos. Pero también empezamos a buscar a ver en dónde encajamos. ¿Sí? Yo pasé por el lado del intelectual, pero empezamos a buscar dónde somos aceptados. Y acá hay algo importantísimo, que recién lo mencioné. Aquello que creemos de nosotros mismos en gran manera determina qué es lo que hacemos. Nosotros, les hablo del lado de adolescentes, pero creo que todos los grupos estamos en la misma. Es como que el trabajo sobre la identidad de los chicos es un tema recurrente. ¿Y por qué? ¿Ustedes se acuerdan ayer hablábamos con algunos adolescentes en la SOS y charlábamos, ¿cuál fue la pregunta que le hizo la serpiente a Eva? La primera pregunta barra afirmación. Sí, Marto. Ustedes pueden comer de cualquier árbol a la cena. Claro, así que Dios les dijo que no pueden comer de ninguno. Arrancó ahí cuestionando. Y Eva le dice, no, podemos comer de todos menos de este, porque el día que comamos vamos a morir. Y la serpiente enseguida agarra y le dice, no es cierto. Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, van a ser como Dios. Ahora, Satanás le cuestionó quiénes eran ellos. Pero si nosotros agarramos Génesis, decimos que Dios dice que
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que el hombre ya era a semejanza de Dios. Es más, después Salmo nos va a contar que David escribe en el Salmo, ¿quién es el hombre? Porque lo creaste del polvo y encima pusiste todo bajo sus pies. ¿Sí? Después vamos a ver en Jesús esta imagen restaurada, pero a lo que vamos es, el hombre tenía el poder de señorear la tierra y de hecho estaba para cuidarla. Sin embargo, un ser creado, lo primero que hace es poner en duda si realmente lo que Dios le daba al ser humano era bueno o le estaba reteniendo cosas. Como diciendo, en realidad vos no sos la imagen de Dios. Le puso en duda quién era él y quién era Dios. Y el dudar de quién era el ser humano, como decir, pará, entonces nosotros no somos lo que Dios nos dijo que éramos. Pues lo que hace que ese gobierno se traslade del ser humano, lo ceda a la serpiente. Por eso Satanás se disfraza como serpiente, o sea, a la creación es cedido ese señorío. Por eso nos dice la Biblia que el mundo está bajo el maligno, ¿sí? Y por eso es que Jesús tuvo que hacerse hombre, morir, resucitar, vencer la muerte y recuperar. Pero fíjense ustedes qué loco que lo primero que le hizo dar fue de la identidad. Y saltamos al Nuevo Testamento cuando Jesús viene justamente a cumplir su misión y es llevado al desierto y es tentado. Fíjense las preguntas de Satanás. Él le dice, si sos el Hijo de Dios, manda estas piedras que se conviertan en pan. No tiene tanto que ver con que si mandaba las piedras o no. Fíjense que empezó con si sos, como demostrame que sos. ¿Entendés? Después era demostrarlo delante de la gente, tirate de arriba del templo y todos van a... Y en tercer lugar, también trató de agarrar y darle los reinos que él tenía por si se adoraba y se postraba y lo adoraba. Nuevamente lo que puso en duda fue la identidad. ¿Y por qué insisto? Hoy día nos encontramos con que hay muchos chicos que tienen un serio problema en su identidad. Constantemente se cuestionan su valor y fíjense, la otra vez estábamos hablando y acá ya casi teorizando yo desde la cantidad de problemas psicológicos y de ansiedad que hay post pandemia son gigantes. Y lo hemos visto multiplicarse o manifestarse mayormente. Por ahí antes estaba, pero se lo guardaban. Pero hoy lo vemos. Es muy grande cómo cambió esta proporción. Y definitivamente Satanás está trabajando sobre ese lado. ¿Y por qué lo digo? Nosotros sabemos que los hijos de Dios no solamente somos hijos de Dios, sino que también tenemos un propósito. Y por mucho tiempo, Satanás siempre apeló a distraernos de ese propósito. ¿Sí? De que no, que prefiero hacer esto, prefiero hacer aquello. Satanás no conoce el futuro, pero definitivamente sabe el potencial que tiene cuando un hijo de Dios se alinea al propósito por el que fue creado. De hecho, las habilidades que tiene cada uno es única. Entonces, como Satanás no va a poder, primero, quitarle la vida eterna a la persona, lo que va a tratar es que nunca cumpla ese propósito, porque por ahí tenemos adolescentes que son personas que van a empezar a llevar a otras personas a Cristo, a que van a empezar a restaurar a personas alejadas y acercarlas a Dios, a que quizás sean los misioneros que van a estar yendo por donde van caminando hablando de Jesús, o que se van a subir a un tren. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de evitar eso? Bueno, que nunca se conecte con quien Dios dice que es. Entonces va a empezar a dudar, yo no sirvo, yo no puedo hablar, no me va a salir, ¿por qué tengo estas ideas? Yo no soy digno de ser un hijo de Dios. Y en las charlas de los últimos tiempos que he tenido con la mayoría, lo primero que he visto que se cuestionan es si son merecedores de ser hijos de Dios, o que Dios ya no los aguanta. ¿De dónde salen esas ideas? Entonces, tenemos un desafío grande en esto de la identidad, de empezar a conectar y romper estas estructuras que Satanás viene formando a través de las redes sociales, de personas que a veces ponen cerca, de todo lo que es hoy día entrar y ver películas, series y demás, y lo primero que cuestionan es la forma de vida, y lo que es el mundo y lo que son ellos. Entonces, es un desafío grande. Por eso, perdón que me haya detenido en este punto, pero es importantísimo que esto lo tengamos en claro cuando trabajamos, ¿sí? Pensémoslo así, tenemos chicos
que ya viene trabajando Satanás sin que nos demos cuenta un montón para que ellos no se conecten con quien Dios dice que son. Y a lo sumo, una cosa es que le entre por el oído, pero romper esas estructuras de lo que ellos piensan y empezar a cambiarlo por lo que Dios dice, sucede cuando los chicos se conectan con Dios. Si les hiciese una evaluación, ¿cuántos de sus chicos pasan tiempo a diario con la palabra? ¿Sí? Nosotros a veces optamos por un devocional para empezar con los chicos, pero estamos tratando de que se conecten directamente con la Biblia, porque dice que Dios es quien cuando entra y le damos lugar, trae luz a nuestra vida, nos muestra lo incorrecto y ahí tenemos la chance de cambiar. Pero ¿cómo va a llegar esa luz si no los conectamos con la Biblia? Entonces, tenemos que ser muy intencionales con el trabajo en esto. Bien, sigo. Lo segundo, ganar independencia. Ahí van a ver por qué muchas veces los chicos ya no quieren hacer las cosas con los padres, por qué quieren manejarlo de otra forma. Pero también vamos a ver que muchas veces, sobre todo ya tocando los 14, 15 años, empiezan a querer tener todos los derechos, entre comillas, de la vida adulta, pero no las responsabilidades. Y vienen preguntas como, ¿y por qué no puedo salir con mis amigos? ¿Y por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Pero las responsabilidades las quieren dejar de lado. Entonces, es una necesidad que ellos tienen de empezar a ganar independencia, pero también tienen que aprender a tomar las responsabilidades. Establecer relaciones significativas es otra. Nuestros grupos deberían ser por excelencia de personas que abrazan al nuevo y que lo incluyan y lo integran, ¿sí? Cuando nosotros no somos intencionales en dedicarnos a esto, seguramente los chicos van a buscar en otro lado su grupo de pertenencia. Yo digo, no depende todo de nosotros, pero si logramos que el mejor grupo de amigos de los chicos esté dentro de la iglesia, la creación de valores es rapidísima, se potencia. Porque básicamente ellos donde llevan estos temas de conversación, estas charlas, son a su grupo de más cercanos. Entonces, al estar dentro de este entorno de chicos que piensan igual, a mí me ayudó un montón tener otros adolescentes que también se cuestionaban cosas como yo en cuanto a Dios. Y me ayudó mucho en la fe, porque en la búsqueda, por más que no nos cerraban un montón de cosas, la idea era, che, ¿con quién podemos hablar? Pero lo buscábamos juntos. Si hubiese estado con un grupo que nada que ver, lo más seguro me hubiese dicho, no, nada que ver, vos tenés que buscar con qué te sentís bien. Entonces, tenemos que dar estos lugares. Cultivar valores sanos, ¿sí? Los valores, para darles una idea, son las cosas que nos mueven a actuar de una manera u otra. Cuando uno se copia en un examen, así yo les digo a los chicos, no es porque no tiene el conocimiento correcto, es porque no tiene el valor correcto, ¿sí? Y se los pongo en este ejemplo que cualquiera de nosotros en la adolescencia ha vivido. Todos sabemos que hay que estudiar para un examen porque si no, vamos a desaprobar. Creo que esa información la tenemos desde que entramos a la escuela y nos aplazaron en el primer examen. Sin embargo, si bien mi conocimiento es correcto, si lo que yo estoy pensando es, uy, qué plomo, me tengo que poner a estudiar, oh, no quiero saber nada con eso, y empiezo a pensar, che, bueno, primero voy a merendar, después pongo a eso. Ya decidí poner algo adelante porque ya estoy pensando que no tengo ganas de estudiar. Después digo, bueno, después de merendar me tomo unos minutitos para que me baje la merienda y me pongo a estudiar. Después dice, oh, estaría para salir a jugar a la pelota. Ah, voy a comprar. Y empezamos a cambiar. La realidad es que por ahí esa persona no va a estudiar. Pero no porque no tiene la información correcta, sino porque lo que alimentó en su cabeza constantemente le dio vueltas a la idea es que estudiar es lo peor. Me voy a sentir mal, no voy a tener ganas, me voy a aburrir, se me va a ir la tarde. El resultado final es que la gente se mueve no por creencias, sino por convicciones. Y las convicciones son los valores. Entonces, parte de lo que nos toca promover es acompañarlos a desarrollar valores sanos, ¿sí? Cuando les damos una enseñanza, por ejemplo, estamos enseñando la importancia de hablar la verdad cada uno con el otro.
hasta ahí nosotros creemos que está buenísimo. Quizás para un adulto sí, pero tenemos que hacer un paso más. Ahí es donde nos sentamos y hablando con los chicos, ¿qué pasa si vos sabés que te copiaste en el examen, no ibas a aprobar y te entregan la nota y estás aprobado, pero vos sabés que te copiaste? ¿Qué haces? ¿Dirías la verdad o no? Ponerlos en situaciones donde ellos empiecen a contrastar cómo es, o sea, primero que les toque su emoción, que se adentre. Y segundo, a poner en ejercicio qué tan importante es para ellos interiorizar ese valor o no. ¿Cómo actuarían? ¿Por qué? ¿Qué es lo que creen? ¿Por qué creen que Dios nos pide hacer esto? Entonces, así empezamos a través del razonamiento y de también el pensamiento correcto a generar valores que los lleven a actuar en la vida diaria. Porque la verdad, uno dice, hablar la verdad, uno piensa nomás en, le dije una mentira al otro, pero a veces no interioriza que el engañar, el no contar las cosas, el se me rompió algo y no digo que fui yo, total, bueno, ya está, estaba roto, es también parte de eso. Entonces ahí está donde nuestro trabajo. Y por otro lado, ellos están necesitando descubrir o reforzar la vocación que tienen. Como decimos al principio, Dios creó habilidades, nos hizo pasar ciertas vivencias que nos formen y nos dio ciertos dones. Nosotros tenemos que dar esos espacios y la iglesia, yo creo que esto no tiene competencia. De hecho, yo digo, aún no siendo creyente, después de pasar por la experiencia de la iglesia, yo mandaría a un chico ahí. ¿Por qué? Porque es el lugar donde te invitan al servicio y empezás a descubrir, che, esto me gusta, esto no es lo mío, esto veo que tengo una facilidad. Entonces, nosotros tenemos que tener esa mirada de empezar a ayudarlos a ellos a desarrollarse. Bien, hago aquí una pausa para tomar un mate y los escucho. ¿Qué piensan en cuanto a estas cosas que estuvimos diciendo? Sí, Pri. Ahí ya por las dudas levantaba la mano. Para hablar del último que dijiste, que es verdad, porque, bueno, hoy, por ejemplo, me pasó en una citación del colegio que yo dije, bueno, pasa tal cosa y me manejo de tal manera, así como, qué sé yo, de organizativa. Y que es verdad que yo razonando digo, bueno, lo aprendí por esto de la iglesia, o también hablando con mi vieja, esto de que, va, lo mismo, de que por situaciones de la iglesia, por el tema de enseñar a los otros o servir a los demás, justamente te enseña también a aplicarlo en otros lugares. Así que es verdad, afirmo. Sí, tiene un valor impresionante. Es más, yo hace unos domingos lo había visto a Bauti pasando ahí las canciones. Digo, che, es para darle una cachetada a muchos de los mayores que estuvimos, que a veces le erramos a las letras, y el tipo ahí, tac, tac, pero es como que era el director de orquesta como iba pasando. ¿Eh? Cuando por ahí algunos de los grandes metemos una letra y después, no, no era esta canción, y el tipo atento. Entonces, y uno lo mira y dice, che, desde tan chico sí, y eso la iglesia la verdad es magnífico y por eso a veces no es quién es el que lo va a hacer mejor, sino cómo damos lugar a que se desarrollen nuevas personas. ¿Sí? ¿Alguien más que quiere comentar, preguntar? ¿Qué piensan de los carriles del desarrollo y de las necesidades que tienen los chicos? Sí, Nico. Bueno, yo hace un par de domingos veo que, o sea, nada que ver, son más chicos que los jóvenes, que los adolescentes. La gente, tipo, no sé, no sé qué edad tienen en realidad los que llama Walter, de 4, 5, 6, por ahí andarán. Yo digo, al principio dije, wow, mira qué loco, o sea, qué actividad, o sea, qué movida rara, yo qué sé, pero o sea, me parecía copado, ¿viste? Después me quedé pensando y dije, está muy bueno esto, porque tipo, esa gente capaz que en el futuro ya no tiene más pánico escénico y todas esas cosas, es como que, yo digo, me quedé impactado, ¿viste? Como que te ayuda un montón de cosas, que parece que no, pero sí. Así que nada, era eso que quería comentar. Gracias, Nico. La tengo justo a Martina ahí, y yo siempre les digo, todos los que ustedes desde chicos, Buenas. ahí está, y ahí Martina va a dar fe de esto, todos los que de chicos los hacen pasar a cantar al frente, hoy día, o por lo menos de la mayoría que he seguido rastro y les he preguntado siendo más grandes,
se paran a dar una clase y chamullan magistralmente, aún sin saber nada. No estoy motivando a esto, Literalmente es mi don. Chamullar. No. pero Martina, Lucía y también Julieta, las tres que desde chiquitas están y por las cuales sigo su trayectoria en el colegio, se paran a hablar, no tienen idea de nada, pero lo dicen con tanta seguridad que el profesor, Tiago, el profesor piensa que estudiaron. Son los genes, Paula y Lorenzo, ¿qué me decís, Dani? Digo, yo fui el tipo más antisocial, ustedes no me conocieron de chico, pero yo era totalmente a aislarme de la gente. Y yo empecé la primera vez que fui a Jóvenes Involucrados a predicar, creo que tenía 13 años. Y aún con todo el miedo y eso, es como que estaba acostumbrado de pasar adelante a actuar, pasar a lo que fuese. Entonces, hay muchas de esas cosas que se van rompiendo y no nos damos cuenta cómo cuando uno es chico y está formando esas cosas, cómo ayuda a ese lugar que sea en la iglesia. ¿Cuántos chicos tienen la oportunidad de pasar frente a un público de chicos? Sacando el acto escolar del año donde los hacen pasar, ¿no? Que uno se baja a la galera porque le dio vergüenza, otro se puso a llorar y el otro no quiso salir a escena. Pero es poco. Y de pronto te encontrás en un lugar donde casi semana tras semana estás yendo adelante. Entonces, la iglesia la verdad es una herramienta poderosísima. Y si alguno de ustedes tiene algún familiar que no cree en Dios, mira, no lo mandes por creer en Dios, mandalo porque le va a ser bien para la formación. Va a terminar conociendo a Dios. Spoiler, pero aún así la iglesia aporta mucho de ese lado. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio. Y tiene que ver ahora pasar al compromiso de la audiencia. Chicos, ¿quieren 2 minutos para ir al baño? ¿Por poner algo? Bien. Me da igual. Perfecto. Si están todos listos, entonces vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio. Hasta ahora vimos las necesidades generales de todas las edades, ¿sí? Desde los niños hasta los jóvenes. En este proceso de formación, perdón, desde los niños no, desde los preadolescentes, donde empieza esta etapa de cambio, hasta los jóvenes que finalizan. Uno dice, ¿para los jóvenes? Sí, porque recordemos que constantemente se siguen creando conexiones, ¿sí?, neuronales y se termina de desarrollar las áreas del cerebro alrededor de los 25, donde esa actividad alta va bajando. Si bien siempre vamos a poder hacer una sinapsis en nuestro cerebro, si no dejaríamos de aprender de todo, el tema es que el desarrollo de áreas nuevas básicamente se considera concluida alrededor de los 25. Después de ahí, ¿se puede seguir desarrollando? Sí. El cerebro se reprograma constantemente, pero no dispone de la capacidad que tiene hasta antes de eso. Es más fácil que un nene aprenda a leer a que aprenda un adulto. ¿Por qué? Justamente por la plasticidad neuronal que hay en las distintas etapas. ¿Sí? Entonces, la realidad, ¿por qué decimos que es mejor invertir en trabajar al principio que después? Bueno, la realidad es que los adultos nos cuesta mucho hacer cambios. Si alguno de ustedes se casó de grande, habrá sabido que adaptarse a vivir con otra persona ha sido todo un desafío. ¿Por qué? Porque vos ya tenías tus hábitos, tu forma de manejarte y lo demás. Y viene un extraño, se casan, empiezan a vivir juntos y te encontrás con que, epa, yo siempre cuento, la primera semana de casados volvemos los dos a trabajar, termino de limpiar la casa, llego, entra Vero, saca la ropa y va dejando en el... Claro, yo era casi un obsesivo compulsivo. Iba haciendo un caminito de ropa. Y ver todo tirado en el piso fue como que, ¿cómo ahí? El delantal, la mochila, la zapatilla. Pero Vero quedó, no, después lo levanto. Y después enterarme que el después no era en el día, que el después podía ser el miércoles, el viernes. Ay, exagerado. Entonces, Pero puede ser. para mí era... Y por otro lado, Vero,
ver que no me alteraba la rutina o lo que yo tenía planificado, no, en este horario, no, es acá. Y Vero en un momento pensó que yo era autista y dice, ¿con quién me casé? ¿Viste? Porque vieron la película Rayman cuando le cambiaban algo y empezaba, bueno, técnicamente llegaba a ese lugar. Entonces, son esas cosas que de grande nos cuestan más, pero cuando somos chicos estamos más en este ejercicio de constantemente aprender o desaprender cosas, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora nos toca empezar a catalogar a nuestra audiencia. Yo les voy a dar una idea. Ay, esperen. Estoy en duda si hacerles hacer el ejercicio primero y hacer el aprendizaje ahí. Vamos a hacer esto. Ustedes tienen estos dos dibujos, ¿sí? De lo que es la comunidad, la multitud, la congregación, la gente dedicada y el centro. Este dibujo, del otro lado, nosotros lo hemos reemplazado por este. Indiferente, simpatizante, creyente, discípulo y siervo. ¿Sí? Con esta forma de acá es con la que vamos a trabajar, con estos términos. ¿Por qué? Porque esto lo tuvimos que adaptar a un sistema yankee, porque, bueno, me habían pedido que lo usemos de la otra forma, porque se iba a explicar así. Para mí es un poco más fácil de entenderlo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En la hoja van a ver que tienen 3 columnas. En una está el dibujo de este embudo que ven acá. ¿Sí? Lo que van, voy a tener acá un cachito. Ahí está. Lo que van a hacer es hacer flechas. Yo les estaba mostrando y está con las flechas hechas. Van a tener que unir con quiénes creen ustedes que son este grupo y con qué creen que están comprometidos. ¿Sí? Entonces, van a apuntar. Por ejemplo, arrancan con indiferente. ¿Cuáles son de estos, de la columna del medio, los indiferentes para ustedes en la descripción? ¿Y con qué creen que se compromete ese grupo? ¿Está bien? ¿Se entendió la...? Bien. ¿Les parece 5 minutos? Bien, vamos a hacer 5. ¿Sí? Si lo tienen antes, vayan poniendo la manita levantada y ya con eso me entero que terminó la mayoría. Bien, pongo un poquito de música de fondo. A ejercitar. Bien, vamos a ver cómo lo fuimos haciendo. ¿Sí? Para empezar, indiferente. ¿Alguno que me pueda leer la definición de indiferente? ¿Con cuál corresponde? Dale, Cris, o Said. Igual ese ya estaba Ya hecho, está hecho Dani. ese, claro. Era el Ah, perdón, es cierto, es cierto. Yo Adolescente los tengo que todos hechos con virome negra, así que no sé cuál. claro, ese estaba ese hecho. ya estaba así. Que son adolescentes Bien, a una distancia práctica y realista de nuestra iglesia y continúa con no asistir a la iglesia, viven apartados de Cristo. exactamente. Son personas que la realidad les da lo mismo si conocen a Jesús o no, si nos conocen o no. Son personas que para ellos el evangelio les es indiferente, o sea, son indiferentes a conocer a Dios, ¿sí? Puede que estén dispuestos o no, pero la realidad es que no hemos tenido contacto con estas personas, ¿sí? Ni siquiera sabemos si alguna vez escucharon de Dios o no. Entonces, acá dice que viven una distancia práctica y realista de nuestra iglesia. La realidad, indiferente puede ser cualquier persona, pero cuando nosotros estamos enfocándonos en el ministerio, generalmente estamos tratando de llegar a personas que podamos incorporarlas y trabajar con ellos, ¿sí? Sin embargo, ahora después vamos a hacer un poquito más de foco. Las personas indiferentes que consideramos en primera instancia al proyectar cómo trabajar son las personas a las que tenemos acceso, ¿sí? Nosotros podemos hablar, por ejemplo, nuestro programa ministerial quizás no contempla en que los chicos de Mozambique conozcan a Jesús como Salvador. ¿Es factible? Sí, pero es poco práctico, o sea, estamos primeramente a quienes podemos llegar y de una forma práctica y cercana. Entonces, ¿es factible que lleguemos a los chicos
que son compañía de los que vienen a nuestra actividad, sí. Los que están en el barrio también. Entonces, en ese entorno, por ahí nos es más factible trabajar que por ahí un chico que está en Asia, de pronto, o en Japón, o quizás en Europa o en otro lugar. Bien. Simpatizantes. A ver, ¿quiénes son los simpatizantes? Nosotros con Ailén pusimos que son los que vienen a un culto de jóvenes de fin de semana, Sí. así, y después con que están comprometidos a asistir a nuestra iglesia, oyen acerca de Cristo. Perfecto. Nosotros, el año pasado en adolescentes, teníamos un porcentaje importante de chicos que venían y por ahí ellos o se consideraban ateos o de otra religión o algo, pero venían todos los sábados. ¿Por qué? Estaban comprometidos a asistir porque por ahí estaba su grupo de amigos, porque les gustaba cómo hacíamos las cosas, todos. Entonces, son simpatizantes o por ahí les gustan las enseñanzas que hacemos y eso, pero todavía no tienen una relación personal con Dios. ¿Sí? Hay momentos, sobre todo cuando se empieza a invitar masivamente o cuando hacemos un evento evangelístico, muchos chicos se enganchan y empiezan a venir, que pasaron de ser indiferentes a simpatizantes. Y cuando tenemos un gran grupo de simpatizantes, tenemos que tener identificado eso. Ahora vamos a ver bien los porqués, cómo se relaciona a esto que hemos venido viendo. Bien, creyentes. A ver quién, otra persona. ¿Está? Sí. Leo yo. Sí, sí, sí. Se comprometen a asistir a nuestros grupos pequeños. Con un grupo pequeño tienen una relación con Cristo y con otros cristianos. Bien. Son chicos que conocieron a Jesús, tomaron decisión, ¿sí? Y ahora ya están empezando a crecer, aunque sea reciban información. Son hijos de Dios, ¿sí? Yo puse lo del grupo pequeño porque, a ver, depende cómo enfoquemos la actividad. A veces el grupo pequeño está incluido dentro de la actividad u otras veces ha estado fuera de la actividad. Por ejemplo, sé que los jóvenes a veces tienen los grupos pequeños fuera de la actividad del sábado, pero porque la movilidad que ellos tienen es otra. Nosotros por ahí, en adolescentes y preadolescentes, quizás a veces tratamos de incluirla en el mismo tiempo, o si por ahí tenemos esa cercanía, a veces podemos llegar a hacerlo. Pero la idea es que el creyente ya conoció a Jesús como Salvador, y por ahí ya ha sido invitado. Quizás no está participando en un grupo pequeño todavía, sobre todo si es fuera de la actividad y en otro día, pero la idea es como que ya tiene esa conexión, ¿sí? Entonces ahí los ponemos dentro de lo que sería el grupo de creyentes. No y quiero aclarar, creo que todo cae de maduro, pero no quiero decir con esto que si no va a un grupo pequeño no es creyente, no. Conoció a Jesús, tomó decisión por Cristo, es creyente. Lo más habitual es que los que ya tomaron decisión quieren o empiezan a ir a congregarse con otros, siempre y cuando no tengan algún impedimento o sea fuera de la actividad o en otro momento donde dependen mucho de los padres. Bien, el que sigue, discípulo. A ver, otra persona. Vamos, anímense. ¿Quién sería discípulo? Ok, No importa. yo. Dale, dale. Discípulo, ¿no? Sí, Están comprometidos a desarrollar hábitos espirituales y con los hábitos espirituales están desarrollándose en Cristo. bien. La persona que es discípulo ya empieza a abrazar esas verdades, esas enseñanzas de Jesús, aún aquellas que quizás no entiende del todo y le resultan incómodas. La semana pasada, sí creo que fue la semana pasada o ayer, no sé, se publicó un podcast de los que había hecho que se llama Seguidores, Simpatizantes o Discípulos. Y justo estaba hablando
de esta diferencia. Muchas veces en las iglesias tenemos un montón de gente que es simpatizante, que reduce su vida cristiana a asistir el domingo. Pero no están dispuestos a aquello que los saque o que vaya contra la comodidad. ¿A qué quiero decir? Que donde Dios me confronta con una verdad que para mí no me es cómoda, ya ahí no, esto no lo elijo seguir. Por ejemplo, yo les puse antes el caso de hablar la verdad. Muchas personas que los domingos van, se congregan, disfrutan de las enseñanzas de que Dios es amor, pero cuando una enseñanza de pronto toca el que yo tengo que decir en mi laburo que fui yo el que rompió, el que chocó el auto, en vez de decir, no, ¿sabés que estaba estacionado? Me lo chocaron. O el otro no funcionó el semáforo y me cruzó mal. Y no decir, no, iba distraído con el celular. No, ¿sabés que hasta ahí ya no me interesa tanto lo que Dios me pide hacer. Entonces, el discípulo no es que es el tipo más correcto del mundo, pero busca seguir a Jesús, aun cuando falla. Y ser discípulo es una elección que uno toma día a día. ¿Sí? Yo contaba la otra vez en una predicación, yo hay muchas veces que no tengo ganas de ser discípulo, porque es más difícil decir la verdad y comerme una suspensión por algo que me mandé, a decir, no sabía nada, o hacerme el gil y no decir nada. O es más difícil a veces privarme de algo por bendecir a alguien cuando Dios me está moviendo a hacerlo, hacerme el gil y que no, yo tengo derecho, porque no. Pero esa es una elección que hacemos día a día. Las personas que son, los chicos nuestros que se van convirtiendo en discípulos, no es que esta la manejan de taquito, pero están empezando ese camino de querer empezar a desarrollar hábitos espirituales. Y se van a caer en el camino, van a fallar, pero lo están buscando. Entonces el discípulo tiene que ver con esto, con el que va buscando seguir a Jesús día a día. ¿Sí? Y por último, alguien que lea siervo. Bueno, Leo. Dale. Jóvenes comprometidos descubren sus dones y quieren expresarlos ministrando a otros. ¿Con qué están comprometidos? Hacer el ministerio, están sirviendo a causa de Cristo. Bien. Y este está muy conectado con el punto anterior, porque en el momento que uno empieza también a desarrollar, a buscar crecer en hábitos espirituales, es como que Dios mismo enseguida te empuja a mostrarlo en el servicio a otros, que es donde se desarrolla todo eso. Entonces, está buenísimo, porque estos dos van casi de la mano. Una persona pasa de ser discípulo a siervo, casi van de la mano, ¿sí? No hay discípulos de Jesús si no están sirviendo a otros. Entonces, ¿por qué esto? Y con esto terminamos por hoy. Ustedes verán, voy a pasar de nuevo a la imagen, que donde pusimos acá cuando hicimos el gráfico, hay como un embudo, ¿sí? O sea, como que es más grande arriba y se hace más pequeño hacia abajo. La realidad, y lo voy a poner un ejemplo, nosotros podemos salir, invitamos a personas, hacemos un evento evangelístico, la mayor cantidad, o sea, todos los que asisten, es parte del grupo de indiferentes. Algunos se van a enganchar y van a empezar a hacer relaciones y asistir a algún evento que hagamos. Entonces pasan a ser simpatizantes. Ahora, si yo hice un evento, por ejemplo, hice un torneo de fútbol abierto y fueron 100 personas, posiblemente de esas 100 me queden 10 que empiezan a venir a las actividades. A veces más, a veces menos, ¿sí? De esos, aquellos que conocen a Jesús y deciden entregarle su vida, son a la vez un poco menos. Por ahí son todos, no sabemos, pero por lo general la tendencia siempre es que sean un poco menos. De aquellos que reciben a Jesús y encima se comprometen a abrazar y a querer caminar con Jesús y aún decidir día a día seguirlo, pasan a ser los discípulos. Y ahí es un poquito más reducido.
Y por último, los que expresan sus dones hacia los demás y se comprometen a sacar de su tiempo, de sus recursos para servir a otros, los ponemos acá en siervos. ¿Por qué hago este embudo? Porque la tarea que ustedes van a tener para hacer es empezar a identificar un poco en qué lugar de estos se mueve su grupo. ¿Sí? Incluso, les cuento, nosotros tuvimos que hacer un relevamiento justamente por este cambio que les decía que hubo en el grupo, de que fueron metiéndose mucha gente nueva y fue cambiando. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros nos hicimos una explicación rápida de cuál era cada uno de estos grupos. Nosotros lo expresamos en algo que se llama el camino del héroe. Entonces, usamos a Peter Parker como ejemplo. Y no preparé hoy la imagen para mostrarles, pero lo que hicimos fue, Peter Parker, ser humano común y promedio, es alguien más de la multitud. Hasta que de pronto se cruza con una araña, lo muerde y en el momento que esa araña lo muerde, él se convierte. O sea, ya tiene los poderes de Spider-Man, pero todavía no adoptó esa identidad. Por ende, es un convertido, que nosotros sería acá el creyente. Cuando uno recibe a Jesús, ya el Espíritu Santo pasa a morar en uno. Sin embargo, el día que él se identifica con Spider-Man, nosotros de ahí lo pusimos con el paso del bautismo, como que se muestra ante el mundo como un héroe, ¿sí? Es lo que nosotros hacemos cuando uno empieza a seguir a Jesús. Y decimos que uno empieza ese proceso de discípulo. Nosotros acá es un área que depende. En algunas iglesias uno se bautiza después de un proceso de discipulado, en otras uno se puede bautizar en el momento de seguir a Jesús. Nosotros en la iglesia le estamos manejando de que aquella persona que recibió a Jesús y quiere mostrarse como seguidor suyo, está invitado a bautizarse y mostrar públicamente que decide seguir a Jesús. Nuestro programa de empezar a discipular a los chicos intencionalmente, que esto se traduce mucho, lo vamos a ver después en otra capacitación seguramente. Yo igual les voy a dejar 2 links a estos podcasts donde trabajamos un poco los temas estos. Pero tiene que ver con discípulos. ¿Por qué? Porque el discipulado no es un programa de conocimientos, sino que implica tiempo con la persona en la cual voy transmitiéndole que yo también soy un discípulo que está aprendiendo, quizás llevaré un tiempo más haciéndolo, pero yo también estoy en ese proceso de caminar con Jesús día a día. Y a medida que voy aprendiendo, yo le voy contando las experiencias, cómo viví esto. Entonces, el proceso de ese discipulado, sin una relación con el otro, es muy difícil hacer un programa de discipulado. En todo caso, le estoy transmitiendo conocimientos cuando le doy un estudio, ¿sí? Pero la mejor forma de transmitir vida es pasando tiempo. Entonces, yo por ahí no me puedo invitar a todo el grupo a merendar una vez por semana a casa 2 horas. ¿Por qué? Y porque si yo tengo 20, 30, 40, no sé, los que tengas, no podés charlar personalmente con la persona, con qué le está pasando. Y si ustedes se fijan, esto más o menos es lo que pasaba en el ministerio de Jesús. Tenía muchas personas en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y algunos nomás de ellos eran los que simpatizaban con sus enseñanzas. Otros creían en él como Mesías y otros lo seguían además de creer. Iban detrás de Jesús, ¿sí? Pero después tenemos el grupo, dentro de los discípulos de Jesús, también tenemos aquellos que eran los apóstoles. Y vamos viendo cómo se iba reduciendo. Y de los 12 apóstoles, hay 3 con los que más tiempo pasa Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús pasa más tiempo con esos 3? La realidad, nosotros no sabemos quiénes son las personas que Dios nos va a poner. Está siempre bueno tener en oración y decirle a Dios que nos muestre, porque un buen discipulado, un buen proceso de invertir tiempo en la formación de la otra persona, no lo podemos hacer masivo, porque perdemos el sentido de eso, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que en algún momento, cuando vamos haciendo las cosas, nos empezamos a llenar de discípulos. Y ahí uno es donde se empieza a desesperar. ¿Cómo hago para cubrir toda esta necesidad? Bueno, por un lado, Dios está más preocupado que nosotros y va a ir levantando personas. Pero a la vez, nosotros nos toca orar y preguntarle a Dios
por cómo movernos, pedirle las estrategias que nos muestren, con quiénes vamos a estar trabajando y a quiénes nos mueve, ¿sí? Porque sinceramente, a menos que tengamos esa libertad de tiempo financiera y demás como para decir puedo dedicarme a todos, Jesús haciendo un ministerio full time no pudo y se enfocó en 12 y de esos 12 con 3 más cercanos. Vimos 2 temas ahora. Propósito y vimos los tipos de audiencias que podemos tener, ¿sí? Los animo a ir ustedes haciendo una evaluación de en dónde están. Pues en esta evaluación nosotros nos encontramos, perdón, me perdí antes, estaba contando eso y lo corté. Nosotros le presentamos a los chicos esto del camino del héroe y cuando lo dividimos en grupos pequeños de 5 personas o de 7, les preguntamos, ¿en qué etapa consideran ustedes que están? Hagan un dibujo, como era el camino del héroe, era una etapa del héroe. ¿Cómo se ven ustedes? ¿En qué etapa están según lo que explicamos? Entonces ahí preguntaban los que no habían entendido bien. Y la siguiente pregunta es, ¿qué pensás que te estaría faltando para dar el paso hacia el lugar siguiente? Por ejemplo, si sos simpatizante, ¿qué te estaría faltando para ser creyente, para conocer a Jesús, para aceptarlo? Algunos nos decían información, conocer. Vengo hace poco, todavía no me cierro. En grupos chiquitos esto lo podés hacer. Cuando son muchos, por ahí les da vergüenza hablarlo, ¿no? Pero cuando los separás en grupos más pequeños, está bueno. Eso nos ayuda a hacer un relevamiento que teníamos pendiente hace un montón. Y nos ayuda a empezar a ver con qué estrategia movernos el año que viene. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar con todos los grupos. Porque tenga el 90% simpatizante, no puedo descuidar al 10% que está en otro lugar. El tema es que mis actividades van a estar enfocadas o siempre voy a tratar de meter algo de que los chicos conozcan a Jesús, ¿sí? Pero también eso me ayuda a mí a ver cómo balanceo las actividades que hago. ¿Por qué? Porque si yo tengo a todos cristianos, ninguno es simpatizante, hablar de salvación sábado tras sábado me está sacando el foco de quizás el desafío de llevarlos a ser discípulos. Entonces, son chicos que ya conocen a Jesús, pero yo estoy evangelizando todos los sábados. Entonces, tengo que buscar. ¿Y por qué va a hacer esto? Porque en el tercer encuentro, estas dos cosas se van a cruzar. El tercer encuentro, hasta ahora hicimos mucho teoría. El tercer encuentro es totalmente el diseño de las estrategias que ustedes tengan, ¿sí? Vamos a ver cómo cruzamos esto en un tablero que les voy a dar para trabajar en grupos por ministerios. ¿Qué les voy a pedir que vayan pensando? Primero, si no vieron esos, yo les había dejado un episodio para ver de cómo armar un equipo de trabajo altamente eficaz. Tenía 4 partes el video, pero ahí básicamente les buscaba, cuando nosotros empezamos a identificar a personas que vienen a colaborar, de tratar si podemos. Esto es ideal. No sucede porque a veces tenemos menos voluntarios que los que quisiésemos. Pero está bueno de a poco ir visualizando estos 4 perfiles necesarios para que un equipo trabaje. Una sola persona no tiene esos 4 perfiles. Puede tener facilidad con un par de ellos, pero necesitamos también escuchar al otro y cuanto a veces más somos, mejor se potencia este trabajo y más resultado tiene. Y lo vamos a cruzar con la estrategia de este relevamiento que hagamos. El último encuentro, ¿sí?, nos va a llevar 2 horas. Habíamos pautado hacerlo para marzo, ¿sí? Mi propuesta, piénsenlo, después yo voy a tirarlo en el grupo. Si podemos meter 2 horas, aunque sea online, para hacer este último donde cruzamos la información, van a irse al verano con los programas ya listos. No solo de acá, sino al resto. Van a ver que después, en marzo, ustedes nomás mueven lo que consideran. Pero ya liberamos todo lo que es programa. Lo van a poder seguir trabajando después en grupos y todos. La idea es de esta estrategia. Si no, bueno, yo sé que por ahí parar 2 horas, ya diciembre es un mes más movido. Entonces, después, ahí vamos.
Si no, lo hacemos en marzo. Pero mi idea sería por ahí que en marzo ya empecemos a trabajar sobre nosotros, sobre estrategias que vemos con los chicos. Tareas para hacer. Traten de hacer este relevamiento, ¿sí? Si tienen algunos encuentros con su grupo y lo pueden hacer directamente con ellos, es el mejor resultado que va a tener. Si no, pueden hacerlo ustedes mismos, ¿sí? De empezar a pensar, che, ¿cómo los vemos a los chicos? ¿Quiénes sabemos que tomaron decisión o no? Pero más o menos tener una mirada general de cómo estaría conformado su grupo. Y tengo gran cantidad de simpatizantes, tengo gran cantidad de creyentes, tengo muchos discípulos o pocos. Empezar a ver eso en sus grupos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que va a determinar cómo el tercer encuentro van a armar ustedes la estrategia del año. Entonces, uno, relevamiento del grupo, cómo están en estas áreas, ¿sí? ¿Qué cantidad ustedes más o menos consideran que tiene? Eso les va a servir para ustedes principalmente. Y lo segundo, todas ideas que se les ocurran que podrían hacer en las actividades, quiero que las tengan anotadas. Che, podríamos hacer una salida a tal lado, no importa lo disparatada que sea, ¿sí? Así sea llevar a los chicos a la luna, bueno, anótenla, no hay problema. La idea es que acá no piensen el qué, por qué, para qué. Anoten todo lo que se les ocurra que serviría en su actividad. Ir a una sala de escape, traer a un orador, salir a hacer una actividad evangelística, ir a un hogar de niños, lo que ustedes consideren, anótenla, todas las ideas. ¿Por qué? Porque la idea es que eso aprendamos a cómo conectamos estas dos cosas con el programa, ¿sí? Pero el spoiler que les voy a tirar es que los 5 propósitos con el tipo de audiencia que yo tengo va a formar el programa que necesito. Si ustedes saben hacer eso, no necesitan detenerse en más nada. Van a ver que el programa sale solo. ¿Por qué? Porque si necesito juegos, tenemos E625, tenemos una biblioteca que les voy a poner a su alcance esta semana con recursos, juegos y todo para que vayan, entran, che, este juego me conecta con lo que quiero hacer hoy. Tac, 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 listo, meto este juego. Y el programa principal ya lo tienen armado. No necesitan ni siquiera estar pensando qué hago el sábado que viene, el otro, el mes que viene, el trimestre que viene, ¿sí? Es como que tengas todo el esqueleto, toda la estructura, y vos lo único que llenás es los juegos, y si del tema este voy a hablar yo, voy a traer a alguien a hablar. Entonces, se simplifica mucho el meterle cabeza a qué hacemos la próxima, ¿sí? Y eso ya te libera a dedicarte a ese tiempo que por ahí usás para programar, armar, traer a un chico a tu casa y charlar con él, o salir a hablar de cómo está. Lo dejamos eso para la siguiente ocasión. Chicos, si no hay preguntas, exactamente, crisis hay, lluvia de ideas. Eso es lo que van a hacer. Anotar todas las ideas que tengan, bloc de notas en un texto donde deseen. ¿Sí? Bueno, ¿les parece si oramos y cerramos? Papá, te damos gracias por este tiempo que nos permitís estar compartiendo para un poco, no solo conectarnos con el propósito de TENES, sino también para estar viendo cómo trabajar de la forma en que cada uno de estos grupos pueda sacarle provecho. Aquellos que llegaron, que empiezan a relacionarse con otros, queremos que ser intencionales en que te conozcan, no dejarlo pasar, porque muchas veces tenemos chicos que durante años han estado asistiendo y hemos quizás ignorado que por ahí no eran hijos tuyos o creímos que lo eran porque venían de algún lugar y no hemos presentado el Evangelio. Pero también otras veces nos hemos enfocado en eso y sin darnos cuenta hemos descuidado de formar discípulos. Y papá, hay muchas cosas que a veces cuando llegan todas parece imposible, pero te damos gracias por el tiempo que cada uno ha podido tomarse para hoy estar organizando. Y queremos pedirte que vos nos ilumines y nos des estrategias, porque esto que hemos visto son solo herramientas, pero es tu espíritu el que nos va a guiar a usarlas correctamente, a enfocarlo en lo que vos nos vayas mostrando, y queremos pedirte que no olvidemos eso. Sos vos quien nos está guiando y te pedimos por eso tu sabiduría para conectar estas cosas en cada uno, ¿sí? Queremos pedirte que nos bendigas y que nos des ideas y creatividad. Bendecí a cada uno de los aquí presentes y los que no han podido estar. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, muy buen fin de semana.
nos estamos encontrando en breve. Les mando un abrazo enorme. Chau, chau.